Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 75. Mi primer Tokio. ¿Trajiste todo? Hice. ¿En serio? ¿Has comprobado todo? ¿Eres tú mi madre? ... Sona miró fijamente a Riser. Riser besó sus labios, lamiendo su lengua antes de separar los labios. Sona dejó escapar un suspiro seductor, disfrutando de su beso. Después de despertar, no perdió el tiempo. Preparó todo con Nihili antes de ir a la estación para ir a Tokio a visitar a Nurarigion. Francamente, los que estaban ansiosos por este entrenamiento eran Nihili, ya que deseaban volverse más fuertes y ayudar a su maestro a borrar su mala reputación a través del Rating Game. En cuanto a él, Riser sintió que también podría disfrutar de su vida en Kwoto por un tiempo, pero si Nihili deseaban ir a Tokio rápidamente, no le importaba, ya que también podía jugar en Tokio. ¿Cómo decirlo? La ciudad de Kwo era genial, pero comparada con Tokio, la escala de esta ciudad era demasiado pequeña. Riser era un chico moderno, por lo que deseaba ver las cosas más avanzadas y sofisticadas de este país, por lo que no había duda de que Tokio era su mejor destino. Además, también quería tener en sus manos varios juegos en este país. Su sueño de tener una vida relajada comenzaría a partir de ahora. Sistema. Aún así, sabiendo que se iría a Tokio, Sona decidió faltar a la escuela y ayudarlo con toda la preparación junto a Tsubasa Yura, su torre. ¿Realmente no necesitas que vaya contigo? Sona preguntó de nuevo. He tomado una decisión y regresaré pronto después de haber enviado a Nihili allí, ¿de acuerdo? Además, no soy tu hermana mayor, quien se equivocará o usará un Mahou Shoujo en muchas ocasiones. Si bien Sona se sintió en conflicto, de alguna manera se sintió aliviada, especialmente cuando se mencionó a Serafall. Aún así, ella lo miró de nuevo y pensó que era realmente guapo. Riser vestía un traje azul marino, una camisa blanca y zapatos mocasines negros sin calcetines y corbata para parecer más informal. Sin embargo, quien lo viera pensaría en él como un joven empresario exitoso. Incluso ahora, Sona podía ver que muchas mujeres lo miraban de vez en cuando, pero no le importaba porque sabía cuánto la amaba su marido y estaba bastante orgullosa de su encanto. Aún así, de lo que no se dio cuenta fue que su torre, Yura, estaba mirando fijamente a Riser. Probablemente después de su pelea con Sairaori ese día, Yura a menudo lo miraba fijamente. Después de todo, su tipo de hombre eran los que se ensuciaban en una pelea, por lo que Riser encajaba perfectamente con sus gustos. Además, a diferencia de antes, debido a su práctica de artes marciales, su cuerpo se volvió aún más robusto y varonil. Su postura, su forma de caminar y todo en él eran demasiado atractivos para una mujer. Por último, también tenía un dominio del sexo, así que no había necesidad de dar más explicaciones, ¿verdad? Si había un problema para Yura, entonces el hecho de que el hombre que le gustaba era el marido de su amo. Sin embargo, no importaba cómo lo vieran, le darían una segunda mirada, ya que un hombre como él era raro, especialmente cuando la mayoría de las personas en este mundo eran pervertidos o bichos raros. Aún así, ¿realmente no quieres que te cocine un bento? Sona preguntó de mala gana. Riser, Lee y Yura. Ninguno de ellos era ciego porque sabían que Sona no sabía cocinar, especialmente durante su estancia en la villa cuando cenaron una barbacoa coreana. Habían visto cuánta carne se había sacrificado por su desastrosa habilidad culinaria. Después de esa experiencia, ¿quién se atrevió a volver a comer su comida? Afortunadamente, todos fueron lo suficientemente amables como para no mencionárselo. Riser estaba un poco indefenso, pero dijo, está bien. Siempre quise probar la tradición bento en la estación japonesa. He oído que tienen muchas variedades. ¿Es así, Yura? Ah, sí. Yura, quien fue llamada por Riser, también asintió y lo ayudó. Recomiendo el shumai bento en la estación Kwo. Tiene un sabor delicioso. ¿En serio? Entonces lo compraré más tarde. Hablaron un rato antes de que llegara el momento de partir hacia Tokio.
Cuando llegues, contáctame, ¿de acuerdo? Lo haré. Sona asintió y luego miró a Nihili. Lee. Protégelo, ¿de acuerdo? Déjalo en nuestras manos, Nia. Protegeremos a Riser-sama. Riser podría ser fuerte. Más fuerte que cualquiera de ellos. Sin embargo, el significado de las palabras de Sona era diferente ya que ella deseaba que lo protegieran de esas sucias zorras. Ni y estuvieron de acuerdo ya que no había forma de que ese humilde humano se acercara a su maestro. Las semillas de su maestro eran importantes, y el único que podía tomarlas era Sona o los miembros de su nobleza. Riser ignoró su conversación, luego besó los labios de Sona nuevamente antes de irse. Entonces, me iré primero. No había necesidad de drama ya que iba a Tokio a pedirle a un youkai que le enseñara a los miembros de su nobleza. Luego, cuando los dejó a su cuidado mientras aprendía el conocimiento de un youkai, regresaría a la ciudad de Kuo ya que tenía muchos asuntos pendientes en esta ciudad. Cuando entraron al tren, Sona no se fue y esperó hasta que el tren desapareciera. ¿Kaichou? Yura no pudo evitar llamar a Sona. Oh, claro. Volvamos, Yura. Ahora podemos ir a la escuela. Sí. Yura asintió, pero al mismo tiempo, no pudo evitar preguntar. Kaichou. ¿Amas tanto a Riser-sama? Es maravilloso. Me alegro de que se haya convertido en mi marido. Sona no mintió ya que ese era su verdadero pensamiento. ¿Qué te gusta de él? Al mismo tiempo, Yura se preguntaba qué hacía que Sona lo amara tanto. Bueno, si tengo que decir. Sona se sonrojó cuando su cara estaba caliente antes de dejar escapar un largo suspiro, sintiéndose un poco impotente en su cuerpo débil. Un talento, apariencia, estatus, personalidad, hay demasiadas cosas si tengo que enumerarlas. Puede que necesite 24 horas para explicártelas todas. Aún así, de repente, dudó antes de negar con la cabeza. No, puede que 24 horas no sean suficientes. Yura. Solo dime qué es lo que más te gusta de él. 24 horas. ¿Cuándo iban a la escuela entonces? Bueno, si tengo que decirlo, es una bestia en la cama. Si bien la voz de Sona era bastante tranquila, Yura, cuyos sentidos se mejoraron debido a la reencarnación como demonio, la escuchó claramente. Su cara también se puso roja y caliente, pero... ¿Puedes contarme más, Kaichou? Por lo general, cuando uno va a este país, usa un tren bala, ya que tomaría poco tiempo transportarlo a otro lugar. Sin embargo, Riser no hizo eso y eligió un tren regular ya que quería disfrutar de su viaje. Aún así, eligió la habitación privada más lujosa porque tenerla mejor era definitivamente algo que amaba. Oh, es así, Nia. La habitación es un poco pequeña, Nia. Ni y Lee eran hermanas gemelas, pero a diferencia de Lee, que era alegre, Ni era bastante callada y directa. Si hubiera una diferencia entre ellos, entonces sería el color de su cabello y su peinado. Si Ni tenía el cabello azul y lo ató en una cola de caballo, entonces Lee tenía el cabello rojo y lo ató en una trenza. No compares esto con el del inframundo. A diferencia del inframundo, donde eran dueños de todo el tren, no era tan sencillo poseer un tren a menos que uno fuera dueño de la estación. Además, debido a la apretada agenda del tren y al estatus del tren como vehículo más importante en este país, tener un tren privado en este país era simplemente casi imposible. Sin embargo, si uno tenía mucho dinero y autoridad, entonces era posible. Aún así, he oído que la ventana de esta habitación es unilateral. Un lado. 2x en otras palabras, es posible que podamos ver el exterior, pero la gente de fuera no puede vernos a nosotros. Oh. 2x ni y Lee se miraron antes de llevar a su maestro al sofá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal si lo intentamos, Nia? Sí, divirtámonos, Nia. Puede que los dos tuvieran una pequeña diferencia en personalidad, pero en la cama, todos eran iguales. Luego, Riser miró a Sona, que estaba mirando por la ventana donde él estaría, y supo que ella no podía ver lo que estaba haciendo con Ni y Lee. Mientras tanto, pudieron verla. Esperemos hasta que el tren continúe primero. Como era de esperar, todavía necesitaba respetar a su esposa.
Sin embargo, cuando el tren partió, no esperó a que reaccionaran y tuvo su primera vez en el tren en el mundo humano. Mientras disfrutaban del tiempo en el tren, sintieron que el tiempo pasaba rápidamente y llegaron sanos y salvos a Tokio. Sin embargo, antes de todo eso, sintieron que tal vez necesitarían bañarse y cambiarse de ropa. Afortunadamente, dentro de su habitación privada había un baño. Sin embargo, no había duda de que los tres anticipaban su viaje a Tokio. Tokio, ya voy. Capítulo 76. Tokio furioso. Cuando regresaron a la escuela, Sona y Tsubasa continuaron su trabajo como consejo estudiantil ya que el evento de baile estaba a punto de celebrarse. Sin embargo, Yura, ¿qué pasa? Tu cara está un poco rojiza. ¿Estás bien?, preguntó Rei Kusaka preocupada. Todos estaban iguales mientras miraban a su amigo con preocupación. No, está bien. Después de todo, no había manera de que Yura le contara su conversación anterior con Kaichou. Además, podía sentir la mirada de Kaichou sobre ella, lo que la hacía solo mostrar una expresión de impotencia. Mientras Sona asintió ya que no quería ser vista como una pervertida, no pudo evitar hablar con Yura ya que estaba bastante triste cuando su esposo se fue a Tokio, dejándola atrás sin dudarlo. Aunque sabía que él había venido a Tokio con el propósito de fortalecer a Nihili, deseaba que se quedara con ella un poco más de tiempo. Aún así, lo bueno es que cuanto más rápido terminaba su negocio, más rápido regresaba. Sona no podía esperar a que regresara mientras miraba su teléfono móvil de vez en cuando, esperando sus noticias. Aún, golpear. Golpear. De repente llamaron a la puerta de la sala del consejo estudiantil. Por favor, escribe. Disculpe. Sona, ¿estás aquí? Rias entró en la habitación con su reina, Akeno y Mejima. Además, detrás de los dos, estaban Asia y Koneko, quienes parecían un poco incómodos. Mientras tanto, la expresión de Kiba era un poco fría, pero nadie parecía prestarle mucha atención. Después de todo, en un mundo donde la mayoría de las personas se sentían atraídas por el poder, un rostro atractivo no lo haría popular, pero claro, como su propósito de vida era vengarse, no tenía tiempo para tener una relación. Sin embargo, entre todos ellos, el más extraño era Issei ya que parecía estar ansioso pero vacilante al mismo tiempo. Al observar la situación actual de Issei, todos en el consejo estudiantil pensaron en lo que Riser les había dicho anoche. Su expresión se volvió extraña, especialmente las chicas, pero Saji, que era un hombre, miró a Issei con una mirada lastimera. Una pequeña maldición, Saji juró que no haría nada para provocar a Riser. Si bien su corazón estaba herido debido a que Sona cayó en los brazos de Riser en lugar de los suyos, solo podía aceptar todo esto y solo esperaba poder apoyar a la mujer que amaba como su sirvienta. Sí, eso es lo que a Saji le gustaría hacer de ahora en adelante. Rias. ¿Qué pasa? Sona estaba confundida por la repentina llegada de Rias. En cuanto a los demás, solo los miró brevemente antes de centrarse en Rias ya que sabía que quien había iniciado esta visita debería ser Rias. Estaba a punto de invitarte a ti y a Riser a cenar para disculparme por lo que pasó anoche. ¿Puedes venir? Rias ya no se movía debido a sus emociones y estaba impaciente como antes. En cambio, usó su cabeza para poder poner sus manos en los pantalones de Riser. Usando una disculpa como excusa, invitó a Sona y Riser a su casa. Si bien solo quería traer a Riser, sabía que era imposible para Sona dejarlo ir solo a su casa, así que los invitó a los dos. Sin embargo, incluso si Sona estuviera allí, a Rias no le importaba ya que cuando estuvieran dentro de su casa, todo estaría bajo sus manos. Después de todo, ella era quien preparaba la comida y podía controlar lo que le ponía a esos alimentos. Además, no había forma de que Sona y Riser supieran eso. Rias fue decisiva e iba a poner medicina para dormir en la comida de Sona más tarde. En cuanto a los alimentos de Riser, iba a ponerle un afrodisíaco. Para entonces, veamos si él podría alejarla como antes. Rias confiaba en su plan e iba a hacer todo lo posible para derrotar al hombre que quería, incluso si tenía que depender de las drogas. Aún así, mientras que los demás podrían pensar en Rias como una maestra buena y responsable debido a su gesto cortés y su sincera disculpa, Issei no podía pensar eso y solo pudo apretar los puños, sintiéndose extremadamente insatisfecho, pero cuando pensó que podría causar problemas. A los demás, les cerró la boca. Sin embargo, Issei intentó convertirse en un buen sirviente ya que si se convirtió en un buen chico.
Rías le daría tetas, ¿verdad? Pero, lo siento, es posible que no podamos venir porque ella estaba en su viaje a Tokio. Sona no pensó que Rías tuviera malas intenciones. Realmente pensó que Rías vino a la sala del consejo estudiantil para disculparse ya que el incidente de anoche fue un asunto enorme. Francamente, aunque odiaba a Rías, que a menudo intentaba seducir a su marido, también tenía que admitir que reconocía la decisión y la lucidez de Rías. No había duda de que Rías era una excelente heredera de la casa de Mori. ¿Fue por ese divorcio? Sona pensó eso ya que si Rías no tuvo ese incidente, entonces no pensó que Rías crecería. ¿Qué? Rías se sorprendió. ¿Por qué no me lo dijiste? Su tono claramente hablaba de molestia ya que no esperaba que Riser se fuera tan pronto. ¿Por qué debería decírtelo? Sona preguntó sin comprender. Sí, ¿por qué Sona debería decirle a Rías? Después de todo, aunque eran mejores amigos e incluso amigos de la infancia, Riser era el marido de Sona. ¿Por qué Sona debería contarle a Rías sobre las actividades de su marido? Incluso si fueran mejores amigos, debería haber un límite para algo de lo que se puede hablar y de lo que no, ¿verdad? Rías respiró hondo, intentando calmar sus emociones. Francamente, con su temperamento ya era lo suficientemente impresionante como para mantener la calma en esta situación. Sin embargo, sus pechos rebotaron ligeramente debido a su acción de respirar profundamente, lo que provocó que a los chicos pervertidos en la habitación les sangrara la nariz. Rías suspiró y luego preguntó suave y gentilmente. ¿Cuándo volverá? Prepararé otra cena para ustedes dos para poder disculparme adecuadamente. No estoy seguro, pero me dijo que se quedaría allí al menos unos días. Sona pensó por un momento y dijo, te avisaré cuando haya regresado. Bueno. Rías asintió, pero su cabeza daba vueltas, pensando en varias estrategias que podría usar para derrotar a Riser. Aún así, Riser ya no estaba en Kwotoun, por lo que sus buenas intenciones parecían ser en vano. Solo, oye, Gyudou, ¿estás bien? Preguntó Sagi con curiosidad, pero mostró una sonrisa subconsciente en su rostro. ¿Qué quieres decir? Estoy muy bien. Issei entró en pánico cuando le hicieron esta pregunta. Francamente, no estaba seguro de lo que estaba pasando o si era el efecto del bostezear. ¿O fue el castigo del cielo por ser pervertido? Pero, su dragón parece haberse convertido en un polluelo. No, debería ser un lindo renacuajo. Sin embargo, no había forma de que él consultara este problema con todos. Después de todo, ¿cómo podría decir que su dragón se convirtió en un renacuajo? Sin embargo, necesitaba encontrar una manera de resolver su problema antes de que Aika Kiryu regresara de su baja por enfermedad. Si Aika viera su estado actual, entonces... No. Issei, ¿qué pasa? Rías también notó algo extraño en Issei. No, está bien, Buyou. Estoy bien. En realidad, Rías frunció el ceño, preguntándose si Issei todavía odiaba a Riser. Sin embargo, no pensó demasiado en este asunto ya que sabía que incluso si estaba con Riser, podría convertir a Issei en un sirviente obediente. Sí, en serio. Issei asintió con entusiasmo. ¿Es eso así? Rías asintió y luego se disculpó. Entonces, Sona, yo me iré primero. Luego, ella, junto con todos los miembros de su nobleza, abandonaron la sala del consejo estudiantil. Sin embargo, cuando se fueron, Nimura preguntó inocentemente. ¿Fui solo yo o no se dieron cuenta de la maldición sobre Gyudou-senpai? Se miraron y pensaron que ese parecía ser el caso, pero incluso si lo supieran, ¿qué podrían hacer? Si Issei quería resolver esta maldición, entonces Issei solo podía esperar a que Riser regresara de Tokio. Riser, que había llegado a Tokio, le envió un mensaje de texto a Sona diciéndole que había llegado sano y salvo. Aún así, francamente, pensó que el Youkai de Tokio lo recogería con un auto o algo así, pero parecía que con su estatus, tal hospitalidad podría ser imposible. Sin embargo, aunque estaba un poco indefenso, sabía que había venido a pedir ayuda, pero no se la pediría gratis ya que les había preparado varias lágrimas Fenexa a cambio de su tutor. Francamente, pensaba que eran tacaños y tacaños, lo que le desagradaba. Aún así, Riser también conocía los principios de la mayoría de los seres sobrenaturales. Teme a los fuertes. Intimidar a los débiles.
Sacudiendo la cabeza, Riser sabía qué hacer, así que cuando llegó a Tokio, detuvo un taxi y usó control mental para controlar al conductor. Francamente, ser un demonio significaba que su existencia eran simplemente las reglas de este mundo. Si no hubiera dioses o esos demonios que pensaban que eran héroes con ideales, entonces este mundo ya sería propiedad de los demonios, especialmente cuando eran capaces de usar varias magias peligrosas como un control mágico que él había usado. Luego, utilizando el mapa que preparó Serafall antes, comenzaron su viaje a la sede de la facción Youkai del Este. Francamente, Riser tenía un poco de curiosidad sobre si esta facción Youkai del Este era rica o no, pero parecía que no eran tan ricos, considerando que vivían en las afueras de Tokio, donde la calle aún no estaba pavimentada. Después de que despidió el taxi después de que llegaron a la entrada de la sede, ni y Lin no pudieron evitar preguntar. Riser-sama, ¿es este el lugar? Este lugar es como el campo, Nia. Probablemente debido a que eran sus sirvientes, se habían acostumbrado al lujo, por lo que no pudieron evitar fruncir el ceño. Aún así, dejando este asunto a un lado, había algo de lo que deseaban quejarse. Aún así, son demasiado groseros, Riser-sama. Sí, ¿por qué no vinieron a saludarte? Incluso si Riser no era nada, seguía siendo el hijo del señor Fénix y cuñado de la casa Citri, por lo que era necesaria cierta hospitalidad, pero ¿qué era esto? Si bien Riser no se enojó cuando tomó el taxi, ni y Lee eran diferentes. Está bien. Es normal que me menosprecien, así que lo que puedo hacer es no hacer que me menosprecien otra vez. Al decir esas palabras, Riser liberó su aura sin contener su poder demoníaco, causando que el espacio se ondulara y la atmósfera se sobrecargara con su aura. Debido a esta acción, todos los Youkai débiles en esta área se desmayaron y muchos entraron en pánico cuando esta aura los dominó con puro terror. Ahora, veamos quién está menospreciando a quién, respiró hondo y luego gritó. Perdón. Yo, Riser Fénix de la casa Fénix, vengo a visitar. Capítulo 77. Mis semillas están siendo atacadas. En la tradicional mansión japonesa, un anciano bajito con un kimono bebía tranquilamente su té caliente. Sin embargo, la apariencia de este anciano era bastante extraña, especialmente cuando la parte posterior de su cabeza parecía tener una forma alargada, bastante larga, que por alguna razón parecía una calabaza. Aún así, mientras disfrutaba de su té de la tarde, un gato con 8 colas de repente caminó elegantemente hacia él y le preguntó: Nurarion, el joven maestro de la casa Fénix, vendrá hoy, ¿verdad? Oh, ¿es hoy? Nurarion, el comandante de la facción Youkai del Este, pareció solo recordar que existía tal cosa mientras se golpeaba la frente, mostrando una vergüenza que había olvidado. Magari, la abuela Tortoisesella, la líder de todos los Nekomata, miró a su comandante sin palabras. ¿No deberías enviar a alguien a recogerlo? Está bien. Serafall-chan debería haberle dado un mapa a este joven maestro, ¿verdad? Aún así, ¿no necesitamos mostrar algo de hospitalidad? Especialmente cuando él viene tan lejos del inframundo hacia nosotros. Si fuera otro demonio, Magari tal vez no lo dijera, pero este era el joven maestro de la casa Fénix. A diferencia de otros demonios, Phoenix House podría crear las Phoenix Tears, un elixir milagroso capaz de curar la mayoría de las heridas. Aunque el mundo era pacífico, eso no significaba que no lucharan entre sí. Además, a veces, sus miembros sufrieron heridas graves o murieron debido al conflicto con las otras facciones de Youkai o los 5 clanes principales. Francamente, dejando a un lado las otras facciones de Youkai, ya que eran débiles y podían dominar en cualquier momento, los 5 clanes principales eran diferentes. Si la facción Youkai del Este continuaba teniendo un conflicto con los 5 clanes principales, entonces los dos podrían dejar de existir, por lo que habían llegado a un acuerdo, pero sin embargo, era difícil creer en las palabras de los humanos ya que a menudo rompían el acuerdo, provocando varias peleas sin sentido. Naturalmente, debido a esas peleas, algunos de ellos murieron. Sin embargo, si tuvieran las lágrimas de Phoenix, este problema podría eliminarse. Sin embargo, el precio de las Phoenix Tears era muy alto y la oferta era limitada. Incluso si la facción Youkai del Este quisiera comprarlo, difícilmente podrían conseguirlo. Incluso si pudieran, solo con el precio, solo podrían comprar algo ya que el precio y la oferta eran simplemente una locura.
Sin embargo, tal problema no sería un problema si tuvieran una relación con el joven maestro de la casa Fenex. Si bien los Youkai podrían usar Youjutsu, un poder mágico exclusivo de un Youkai, para curar a sus camaradas, todavía había un límite y también tomaba mucho tiempo. Entonces, Magari deseaba tener una buena relación con Riser, quien vino de visita. Todavía, está bien. Nurarion estaba bastante relajado y no tomó a Riser en serio. Si somos demasiado amables con ellos, entonces pensarán que somos presa fácil. Además, esto es Japón. Este lugar no es el inframundo. Puede que tenga las lágrimas de Fenex, pero he oído que este joven maestro tiene una actitud snob. Si somos demasiado amables con él, es posible que nos falte el respeto. ¿Es eso así? Magari frunció el ceño, pero luego sacudió la cabeza ya que ¿quién no era snob? ¿No era Nurarion también snob? Sin embargo, podrían ser snobs debido a su poder. Mientras tuvieran poder, sin importar cuál fuera su personalidad, todos los rodearían. Era como Issei, que pondría su atención en los senos de una mujer, todos ellos, y aún así sería amado por todos. Si fuera otra persona, sería reportada como espeluznante ya que su acción ya se contaba como acoso sexual. Si Issei no era poderoso, era solo el tiempo antes de que entrara a la prisión. No me involucraré si hay una pelea, ¿de acuerdo? Dijo Magari de repente. ¿Ja? ¿Le tienes miedo a este tipo o algo así? Nurarion preguntó extrañamente. No lo soy, pero no me gusta un conflicto sin sentido, especialmente cuando este conflicto lo inicias tú. Han venido a nosotros por una buena razón, y no hay duda de que tienen una buena actitud, especialmente cuando contactan. Serafall y Leviathan antes de que vengan. Francamente, incluso si vienen sin ser invitados, estará bien, pero usas un truco inútil para domesticarlos. No había forma de que Magari se dejara engañar por Nurarion. Ella sabía que este viejo estaba tratando de engañar, haciendo que Riser pareciera más bajo de lo que debería ser, para que pudiera llevarse un favor y ser dócil frente a la facción Youkai del Este. Era un truco de Nurarion normalmente tener en sus manos a varios Youkai fuertes para que lo siguieran como subordinados en su Yakiyakou, desfile nocturno de 100 demonios. Cuando Nurarion quería conseguir subordinados, los rebajaba, haciéndoles sentir que sus vidas no valían nada y eran aburridas, y hacía todo lo posible para asegurarse de que creyeran que estaban equivocados, pero luego, cuando tenían dudas, les daba una guía. Dándoles una dulzura, haciéndoles sentir lo que significa tener felicidad. Nurarion era bueno para captar los corazones de las personas, razón por la cual también se convirtió en el comandante de la facción Youkai del Este. Además, su habilidad natural también le permitía escapar en caso de que la situación no le fuera favorable. Después de todo, no todos podían tener éxito con este truco como Magari, quien parecía conocer su truco habitual. Sin embargo, no había duda de que Nurarion tenía la habilidad y el carisma que hicieron que Magari y los demás lo siguieran. Además, como gato, era relativamente vaga, por lo que mientras tuviera un hogar y paz, estaba satisfecha. Era simplemente la casa que había elegido la que resultó ser la casa de Nurarion. Sin embargo, esto solo se limitaba a los Youkai de esta tierra. Si se tratara de otras criaturas de diferentes áreas y mitos, podrían no funcionar, especialmente contra un demonio, que era un maestro en la seducción. Sin embargo, ese era solo un demonio adulto, y Riser era un demonio joven. Además, con la actitud snob de Riser, Nurarion creía que podía derrotar a Riser. Después de todo, como Magari había dicho antes, Riser venía de la casa Fenex. Él conocía las lágrimas de Fenex y su importancia, así que si pudiera obtener el suministro sin siquiera pagar, ¿no sería genial? Es por eso que pensó en engañar a Riser para que se uniera a él como parte de su Yakiyakou. Si Riser se uniera, entonces Nurarion le permitiría embarazar a varios Youkai, teniéndolo como descendiente, por lo que haría que los Youkai de la facción del Este fueran aún más poderosos debido a las lágrimas de Fenex. Riser podría ser basura, según los chismes, pero no había duda de que sus genes eran maravillosos. Nurarion ya había hecho su plan y estaba listo para ejecutarlo, especialmente con su Youjutsu. Creía que podía hacerlo, pero... Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Ya fuera Nurarion, Magiri o todos los Youkai de la zona, se sorprendieron y sintieron como si les hubieran aplastado la cabeza con un martillo. Se podía ver el espacio ondulante y la temperatura en el área aumentó varias veces como si estuvieran en pleno verano.
Entonces, de repente... Discúlpame. Yo, Riser Fenix de la casa Fenix, vengo a visitar. ... Nurarion se frotó la sien mientras soportaba la mirada de Mahiri, pero sabía que la situación se había vuelto problemática. Capítulo 78. Vamos a lo grande. ¿Cómo no ser subestimado? La forma más rápida era mostrar todo el poder. Riser puede creer en la bondad de los demás, pero como era de esperar, cuando lo joden, él los jode 2 veces. Francamente, estaba familiarizado con esta rutina y sabía que Nurarion deseaba que pareciera humilde. Sin embargo, ¿qué tipo de derechos tenía Nurarion para que pareciera humilde? Nurarion no era Sir Fetch. Si bien Nurarion podría ser el líder de la facción Youkai del Este, Riser no vino aquí para rogarle a Nurarion. Vino a Japón para realizar una transacción. Deseaba que entrenaran a sus peones y les pagaría con Fenexteers. O si lo deseaban, podía pagarles con una gran cantidad de metales preciosos, ya que podía cambiar el tamaño de cualquier cosa. Sin embargo, Nurarion nunca se había dado cuenta de lo pequeña que era su existencia frente a los demás. Sus trucos podrían ser útiles para otros, pero todo se debía a que todos eran más débiles que él. Sin embargo, ¿qué pasa con Riser? Sería un sueño si Nurarion deseara que Riser siguiera cualquier juego que Nurarion quisiera seguir. Sin embargo, como era de esperar, Riser sabía que no estaba en su terreno. Estaba lejos de su casa, por lo que era normal que lo intimidaran y engañaran como a un turista que venía muy lejos y le cobraban precios ridículamente altos por los artículos, pero la verdad era que era muy barato. Aún así, ese truco solo les ocurría a aquellos que eran débiles. En cuanto al turista fuerte con sus propios guardaespaldas y una posición alta, incluso si no pagaran, los demás lamerían a este turista más querido y con todas sus fuerzas. Puede que Riser no traiga guardaespaldas, pero su fuerza fue suficiente para aplastarlos a todos. Aún así, Ni y Lee, que estaban a su lado, estaban confiados y felices de ver todo esto. Ustedes dos no necesitan pelear. Yo me encargaré de ellos, pero pueden mirarlos tanto como quieran y no olviden usar la mira de calor en caso de que haya un enemigo que se esté escondiendo y venga hacia ellos. Nosotros de repente. En caso de que algo suceda, me ocuparé de todos los peligros, pero por si acaso, sean transparentes cuando se sientan amenazados. Sí, Riser-sama. 2X Ni y Lee siguieron sus palabras, pusieron la cara más mala que pudieron mostrar y usaron la vista de calor mientras miraban al grupo de Youkai que aparecían uno tras otro como olas. No todos se desmayaron o entraron en pánico como la mayoría de los Youkais débiles. Algunos podían mantener su conciencia, pero aún así, no se atrevían a acercarse descuidadamente ya que podían ver cuán fuerte era su oponente. Afortunadamente, los segundos al mando, Retsuza, Kamaitachi, y Kumowatari, Lightning Beast, se marcharon, dándoles fuerzas. La presencia de los dos le dio fuerza a los otros Youkai, y muchos Youkai comenzaron a reunirse, y el número fue suficiente para llegar a cientos de ellos. Sin embargo, frente a todos ellos, Riser estaba tan tranquilo como siempre, y sus ojos usaron la vista de calor, tratando de tener cuidado. ¿Es esta la hospitalidad de la facción Youkai del Este? ¡Qué bueno! Puedo sentir la amistad y el espíritu japonés de la facción Youkai del Este. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo. ¿Tú, quién diablos eres? Estás aquí para buscar pelea. A diferencia de los demás, Retsuza y Kumowatari tenían un aura fuerte e incluso tenían una intención asesina sobre sí mismos sin ocultarla, mostrando su clara intención de matar a Riser. ¿Cómo te atreves a meterte conmigo, bastardo? Opción 1. Mátalos o derrótalos a todos. Recibirás resistencia psíquica. Opción 2. Mata o derrota al líder de la facción Youkai del Este. Recibirás ubicación. Opción 3. Destruir o dominar la facción Youkai del Este. Recibirás área de invisibilidad. Riser movió ligeramente su cuello. Bueno, puede que necesite calentarme antes de conocer a tu líder. Entonces, su cuerpo desapareció repentinamente como un destello de llama y apareció frente a Kumowatari. La bestia del rayo sintió que su corazón temblaba cuando vio a Riser aparecer ante él, levantando su puño y surgió un destello negro, haciendo que el espacio temblara como si estuviera agrietado. Ora. Kumowatari sintió que su cabeza estaba a punto de ser arrancada del cuello, pero este no era el final. ¿Quieres matarme, bastardo? ¿Quieres matarme?
Te mataré primero. Los golpes de Riser seguían lloviendo sin piedad mientras el destello negro seguía parpadeando uno tras otro. A diferencia de Bajiquan Mastery, que era más como una técnica de asesinato y principalmente golpeaba al oponente con un solo golpe para derrotarlo, Boxing Mastery era más cómodo para derrotar a los oponentes, y no había necesidad de que Riser lo hiciera. Preocuparse de que estuvieran muriendo. Kumomatari sintió que todo su cuerpo estaba roto. Ya sea afuera o adentro, Riser los rompió todos. Frente a la brutalidad de Riser, todos solo podían mirar con miedo. Kumomatari. Retsuza, el youkai parecido a una comadreja, entró en pánico y rápidamente atacó a Riser para detenerlo, pero cuando su espada lo cortó, el cuerpo de Riser desapareció como un espejismo. Guda. No. Gak. Luego, uno por uno, todos cayeron cuando fueron golpeados por Riser, derribados y desmoronados en el suelo. Bastardo. Retsuza intentó perseguir a Riser, pero Riser era demasiado rápido. Si bien Retsuza podría ser el segundo al mando de la facción Youkai del Este, su poder era regular a los ojos de Riser. Frente a esta cruel y estúpida bestia, Riser también podría decirle cuán inútil fue su lucha al derrotar a todos sus camaradas. Mientras tanto, Retsuzo persiguió a Riser, tratando de detenerlo, pero no importa cuánto lo intentó, no pudo hacerlo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas al ver que muchos de ellos eran golpeados sin poder hacer nada. Para. Sin embargo, Riser no se detuvo y siguió arrasando. Chico, te has excedido un poco. Comandante. Retsuza se llenó de esperanza cuando vio a Nurarion aparecer con su espada, listo para acabar con Riser. Nurarion podría haberlo visto golpeando a sus subordinados antes, pero no actuó de inmediato, ya que necesitaba observar el estilo de lucha de Riser, sus hábitos y muchos otros. Luego, cuando comprendió todo, no dudó en actuar. Nurarion es un youkai al que a menudo se le representa entrando furtivamente en las casas de las personas mientras están fuera, bebiendo té y actuando como si fuera su propia casa. Fue debido a esta leyenda que Nurarion era un maestro del sigilo y también un asesino. Francamente, Nurarion se arrepintió y realmente no quería hacer esto. Si hubiera recogido a Riser, entonces esto no habría sucedido. Sin embargo, Riser fue demasiado. ¿Cómo se atreve este mocoso a golpear a toda su gente? Así que Nurarion iba a acabar con Riser aquí. Sin embargo, Riser pareció notarlo. Sus ojos miraban fijamente su figura como si hubiera esperado que apareciera. Sin embargo, Nurarion resopló. Había visto cómo Riser había estado usando el boxeo para derrotar a todos sus oponentes. Con lo cercana que estaba su distancia, era imposible para Riser lanzar su golpe. Todavía, Riser bajó su centro, causando que la espada fallara. Exclamación de cierre. ¿Qué demonios? Nurarion abrió mucho los ojos, pero ya era demasiado tarde. Riser golpeó su codo y le arrancó las tripas a Nurarion. ¡Boom! Nurarion fue lanzado, aplastando varios árboles a cientos de metros de distancia mientras sus viejos huesos se rompían debido a ese impacto. Todos los que no habían sido derrotados por Riser estaban aturdidos antes de caer en la desesperación cuando sus esperanzas se hicieron añicos. Si su comandante era derrotado, ¿qué podrían hacer? Aún así, Riser no iba a dejar ir a Nurarion, y rápidamente apareció ante Nurarion y levantó su palma hacia el cielo. Erradicación cardinal. Riser creó un gran fuego en espiral centrado en su ubicación y lo acumuló en un punto enfocado antes de convertirlo en una gigantesca bola de fuego que se asemeja a la luna de color carmesí con un diámetro de cientos de metros. No hay manera. Vamos a morir. Oh, Buda, Amaterasu-sama, Dios, cualquiera, por favor sálvanos. Si bien las llamas no habían llegado, podían sentir sus cuerpos siendo asados como si estuvieran dentro de un horno. Nurarion miró la expresión fría de Riser y pudo ver que este joven hablaba en serio. Arrepentirse. Sintió arrepentimiento. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. No solo él iba a morir, sino que los demás también estaban muriendo por las llamas mientras eran reducidos a cenizas. Ya que querías matarme, deberías prepararte para que te maten. Riser estaba a punto de abandonar su ataque, quemando y destruyendo todo, pero... Por favor, perdónanos.
Haremos cualquier cosa. Danos tu misericordia. Una mujer joven con una figura rolliza, cabello largo y negro con un tinte azul atado en una cola de caballo y un kimono con estampado de sakura se arrastró en el suelo. La apariencia de Magari no se describe, así que me la imagino como una Imario Mari en no Mamori Imari. ¿Quién eres? Magari. Soy el líder de todos los Nekomata. ¿Crees que no puedo perdonar a las personas que intentan matarme? No, esto es un malentendido. No estamos tratando de matarte. Entonces, ¿por qué nos rodeaste y apuntaste con tu intención asesina? ... No fue porque estabas gritando y liberando esa intensa energía demoníaca a todos ellos. Sin embargo, Magari no podía decir eso ya que sabía que Riser era difícil de predecir, pero no había duda de que estaba furioso. Francamente, pensó en ayudar a Nurarion pero sabía que no podía hacer nada. Lo único que podía hacer era disculparse, especialmente cuando su líder, Nurarion, realmente planeaba matar a Riser. Si nos perdonas, tendrás nuestra lealtad eterna. Serás nuestro amo y nosotros seremos tus sirvientes. En lugar de matarnos a todos aquí, es mejor que nos conserves a todos, ya que somos más útiles. Estar vivo que morir. Pase lo que pase, primero tenía que resolver este problema. En cuanto a las consecuencias, podrían pensar en ese asunto cuando pudieran conservar sus vidas. Entonces, en ese momento, el fuego desapareció y la brisa fresca se extendió en todas direcciones. Todos los que habían probado el calor de su fuego suspiraron aliviados al saber que sus vidas estaban salvadas. Guíame a tu lugar. Magari parpadeó mientras miraba a Riser, quien se alejaba, dándole la espalda. Sentí la necesidad de atacarlo, matándolo de un solo golpe, pero... ¿Sabes cuál es la especialidad de la casa Fenex? Ah, Magari se sorprendió ante esta repentina pregunta, pero antes de que ella respondiera, dijo: es la inmortalidad. Riser le sonrió a Magari y le preguntó: ¿quieres saber si tú y todos pueden matarme primero o si puedo volver con vida después de todo eso? ... Magari sabía que habían perdido por completo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.